Senador, muy buenas tardes. ¿Me Muy escucha? buenas tardes a todos, a todas. Un saludo especial al doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, a Marcela, la presidenta del Consejo Directivo, a los dirigentes, al superintendente financiero, que creo que está presente, a los presidentes de los fondos y a los asistentes, a los técnicos, a los profesionales, a quienes están en estos minutos escuchándonos. Primero, mis excusas sentidas por no estar presencialmente. Habíamos comprometido nuestra presencia en esta tarde, pero tal y como lo ha dicho nuestra presentadora, digamos, la inesperada coyuntura, más el hecho de tener que aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el próximo martes, que he citado la plenaria con ese fin, nos obligó a permanecer en Bogotá y sacar este espacio virtual para luego seguir trabajando en lo que debería ser, y me anticipo, la recuperación de la gobernabilidad, la recuperación de los consensos y la posibilidad de seguir tramitando los cambios, las reformas, las iniciativas legislativas en los canales institucionales adecuados para evitar cualquier tipo de desborde o de situación que genere, en lugar de estabilidad, conflictividad social. Eso explica mi ausencia presencial. Gracias por la comprensión, gracias por la atención. Y quiero en estos minutos solamente compartirles, antes de hacer alguna reflexión sobre la materia que ha sido discutida en estos días profundamente en esta asamblea, que es la reforma pensional, una visión macro de lo que está pasando en Colombia en este momento. En general, la estabilidad de las naciones se enfrenta con frecuencia al dilema del cambio. ¿Es estabilidad o es cambio? Y los cambios, por supuesto, generan incertidumbres. Sin embargo, los gobiernos y también el Congreso, los parlamentos en las democracias, tenemos la responsabilidad de transmitir estabilidad, tranquilidad. Y más cuando hay cambio, cuando hay vientos de cambio, cuando hay intención de cambio, se necesita transmitirle a la sociedad tranquilidad, estabilidad, en lugar de incertidumbre. Y esa es nuestra primera responsabilidad. Es responsabilidad fundamentalmente de los gobiernos, que tienen que simbolizar unidad nacional y estabilidad, sobre todo si quieren tener en sí mismos la estabilidad y la fuerza suficiente para poder impulsar los cambios. Cualquier gobierno, y sobre todo en las democracias, para ser estable y transmitir estabilidad necesita dos pilares fundamentales. A propósito de sistemas de pilares, necesita favorabilidad y gobernabilidad. La favorabilidad depende de su conexión popular, sin duda, y de la capacidad de expresar su voluntad de cambio de manera clara, transparente, no para un sector, sino para los 50 millones de colombianos en el caso nuestro. Los gobiernos gobiernan para todos los colombianos. Dejan de ser un sector que derrotó a otro para convertirse en garantía de estabilidad para los 50 millones de colombianos. Bien, pero además de esa favorabilidad, los gobiernos necesitan gobernanza, gobernabilidad. Gobernar es construir consensos. Gobernar es lograr la capacidad de diálogo suficiente para que la sociedad entera, ojalá, o las mayorías, con respeto de las minorías, puedan avanzar en una dirección. Gobernar es construir ese tipo de consensos. Y eso se refleja en la gobernanza, en la capacidad de tramitar de manera institucional las leyes. Y quiero subrayar eso. La gobernabilidad implica un respeto por las instituciones. Las sociedades sobreviven en paz y no entran en el caos en la medida en que se aferren a las instituciones. Colombia tiene unas instituciones fuertes, que en ocasiones son amenazadas o desconocidas o puestas en duda. Las instituciones a las que me refiero no solamente son instituciones públicas, sino también instituciones privadas. Por supuesto, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Congreso de Colombia, debo recordar, elegido por cerca de 20 millones de colombianos y por tanto también de origen popular, democrático, legítimo. Pero los gremios, los empresarios, los medios de comunicación son también instituciones, y todas las instituciones le dan solidez a una nación. Son construidas con dificultad a lo largo de décadas y hay que preservarlas. Las personas pasan, los gobernantes son efímeros, las instituciones son las que quedan. Y hay un canal institucional para tramitar el cambio, siempre. Bienvenido el cambio, es la modernidad. Se necesita siempre ajustar el contrato social, pero ese contrato social se ajusta de manera pacífica y consensuada en los canales institucionales, no en los canales extrainstitucionales, y no en el desorden ni en el caos. ¿Qué es el cambio?
El cambio no son los anuncios, el cambio no son los likes en las redes sociales, el cambio no es, por supuesto, la agitación popular que en un país lacerado por violencias con facilidad termina convirtiéndose en conflicto social y en conflicto violento. No, el cambio son las reformas que permiten reacomodar el contrato social o ajustar las reglas para que este país, Colombia, sea un país al fin en paz, ojalá, y ahora me refiero al tema de las utopías, pero sobre todo en el corto plazo, un país justo, un país equitativo, porque en este salón, en esta sala, en esta asamblea, nadie, por supuesto, estará en desacuerdo que un país con el potencial de riqueza que tiene no puede seguir afrontando la vergüenza de ser el segundo país más inequitativo de América Latina y un país con una brecha social que todos estamos de acuerdo debemos cerrar. Esa herida social hay que cerrarla. Pero esos cambios son las reformas. Y las reformas tienen que ser viables fiscalmente, constitucionalmente, fruto de la conversación con los 50 millones de personas. ¿Y cómo se conversa con 50 millones de ciudadanos? Aquí hay un debate de fondo que yo quiero apenas mencionar, lo he planteado en otros escenarios académicos. Lo que hay verdaderamente en el fondo no es la discusión coyuntural sobre la reforma a la salud, tan mencionada y tan álgida en los últimos meses. Esa reforma a la salud, y a ella podemos referirnos en algún momento, es, digamos, lo que los colombianos llamamos el florero de Llorente. Es lo que ha significado una parteaguas en los dos modelos que están en juego. Uno, la democracia representativa liberal, aquella heredera de la Ilustración que nosotros representamos, en la que las instituciones de origen democrático canalizan las voces, las decisiones y las vuelven voluntad popular mayoritaria en democracia. Es decir, no hay democracia sin Congreso, sin Parlamento, así como no hay contribución si no hay representación, en el viejo axioma de los taxpayers. Nosotros creemos en la democracia representativa liberal, pero hay otro modelo, académicamente legítimo, válida la discusión, que es la democracia deliberativa, directa, la democracia habermasiana, la democracia que ha derivado a finales del siglo XX en la discusión de Antonio Negri o de Cornelius Castoriadis y más atrás en Gramsci. Esa corriente de democracia directa es mucho más afín a los sectores de izquierda tradicional, porque también son tradicionales. Suele llamarse a los partidos históricos de Colombia partidos tradicionales. Pues lo son, porque tienen 200 años de historia. El progresismo en el siglo XIX fue el de las ideas liberales. Fueron los liberales de entonces, en la batalla de la Humareda, los que plantearon una sociedad moderna y progresista. Fue en esa época que se liberó a los esclavos y se defendía a los artesanos y a los comerciantes apenas incipientes y a los campesinos. Ese liberalismo, esas ideas liberales en el mundo se concretan en la democracia liberal. Bueno, la otra tendencia ideológica piensa que es más rápido y eficaz la comunicación del gobernante directa con el pueblo. La democracia deliberativa, la democracia directa, es una democracia que en principio niega las instituciones o las considera, digamos, cierto estorbo. No las contempla como una necesidad, sino que piensa que el gobernante es el intérprete directo de la voluntad popular. En muchas latitudes, y no me refiero a Colombia, este es un gobierno joven que todavía, por supuesto, resiste evaluaciones en el futuro, pero en otras latitudes, esa comunicación entre el gobernante de manera directa con el pueblo, de manera masiva, termina con frecuencia en formas populistas, en formas caudillistas y en formas que niegan institucionalidad. Nosotros creemos en la democracia representativa, en la campaña presidencial de la coalición que nos gobierna, que se llamó el eslogan del pacto histórico, convivimos en campaña. Nosotros acompañamos la candidatura del presidente Gustavo Petro y sus propósitos nobles que aún hoy hacemos resaltar porque son legítimos. Un país en paz, un país con justicia social, un país con justicia ambiental. Claro que tenemos compromiso con esos tres postulados y esos postulados pueden llegar a concretarse o avanzar en ellos en la medida en que se tramiten por causas institucionales. Y para nosotros institucionalidad implica democracia representativa. Esa convivencia entre la democracia directa popular y la democracia representativa en la campaña, que duró 2 años, pues debe reflejarse, a mi juicio, en el gobierno, porque también estas ideas liberales en el sentido económico, liberales en el sentido humanista, ganaron las elecciones. Nosotros también ganamos las elecciones en esa propuesta de un gobierno moderado hacia el cambio, de un gobierno dialogante, dialógico. Ahora, en ese escenario, lo que ha ocurrido en los días recientes implica, digamos, unas voces
que invitan a discutir las leyes en las calles. Yo, por supuesto, creo eso de un extremo riesgo. En la medida en que técnicamente no se pueden discutir temas tan sensibles como, por ejemplo, la arquitectura jurídica para el sometimiento a la justicia de las mafias del narcotráfico, o la reforma pensional, o las consecuencias de una u otra reforma laboral, en las calles. En las calles se hace agitación, y la agitación es emocional y no racional. Y esa agitación, convirtiendo a unos colombianos en enemigos de otros colombianos, en unos amigos del cambio y otros enemigos del cambio en abstracto, puede convertirse en una conflictividad violenta, y no necesitamos más inseguridad en las calles, más violencia, más bloqueos, necesitamos soluciones. La conflictividad callejera no ofrece ninguna solución, ni a los indígenas, ni a los campesinos, ni al pueblo afro, ni a los desempleados, ni a las madres cabeza de hogar. Ninguna solución sale de los bloqueos o de los estallidos sociales. Las soluciones se construyen institucionalmente en la discusión democrática racional con todas las instituciones públicas y privadas, es decir, en las audiencias públicas, en debates, en foros como este, en la alimentación de las distintas propuestas. ¿Cuáles son, en fin, las decisiones que implican el cambio en esta era de este gobierno? El presidente Petro, y digámoslo con claridad, y debe estar por conectarse con ustedes en unos minutos o hacer presencia en este foro, pues no llegó al poder para que las cosas siguieran igual. De eso todos tenemos que ser conscientes. Llegó para generar unos cambios. Y eso coincide absolutamente con un reclamo popular justo. Este país tiene que ser más justo. Y tiene que ser más justo porque nadie puede negar que 3 millones de adultos mayores que están hoy en condiciones de desesperanza frente a una pensión, pues necesitan un mínimo vital pensional. Y fundamentalmente cerca de 1,5 millones de ellos que están por debajo de la línea de pobreza, y cerca de 150.000 que están en la miseria, son abuelos en la miseria. ¿Quién puede negar que se necesitan reformas que alivien esa condición de miseria? Y lo mismo frente al empleo de los jóvenes o de los desempleados, o frente a quienes informales no tienen protección o seguridad social. Claro que hay que hacer reformas, y claro que hay que mejorar, construyendo sobre lo construido, un sistema de salud al que no voy a referirme en profundidad, solamente para decir que el sistema de aseguramiento mixto que permite que hoy Colombia tenga una de las coberturas incluyentes más amplias en el mundo, tiene que preservarse, permitiendo, claro, que se fortalezca la presencia del Estado en las zonas marginadas y en los sectores sociales a donde hay dificultad para llegar con la prevención de la enfermedad y la atención de la enfermedad. Pero finalmente, las decisiones que implican el cambio tienen que ver con estos 3 propósitos que son legítimos del presidente Petro. Me refiero a la paz total, a la que algunos de los interlocutores en el interesante panel anterior hicieron referencia. El exministro Gabriel Silva hablaba de la utopía armada y decía que aún padecíamos de ella. Ojalá fuera solamente eso. Yo realmente creo que hemos evolucionado para mal en esa discusión. No creo que se trate ya de una utopía armada. Algo de eso queda. Se trata de la maldición del narcotráfico. Se trata de la penetración del narcotráfico que destruye el tejido social, que infiltró la sociedad, que creó una cultura de la ilegalidad durante décadas y que, por supuesto, pervirtió la política, el Congreso, los poderes locales, regionales, desgraciadamente las Fuerzas Armadas en algunos casos, también las guerrillas fueron degeneradas y prostituidas por la maldición del narcotráfico. No es objeto de este foro, pero no puedo dejar de mencionar lo que recientemente discutimos en la visita a Washington con el presidente Petro a los congresistas de ese país y al presidente Biden. Aquí hay que cambiar el paradigma de una fracasada lucha contra las drogas, donde los países consumidores, que son también los contaminantes que producen los gases de efecto invernadero, ponen el consumo, estimulan la creación de las mafias por la plusvalía que genera la prohibición, y Colombia pone los muertos y la destrucción institucional. Es un problema de salud pública, el problema de la prevención del consumo de drogas, tal y como se resolvió con el alcohol y el tabaco. Y lo menciono en este capítulo de la paz total porque no va a resolverse completamente el asunto con la ley que ustedes verán que se discutirá en las próximas semanas de sometimiento a la justicia. Mientras el negocio siga siendo un negocio internacional, impuesto por condiciones de mercado, por consumidores extranjeros que generan la demanda, pues habrá quien se dedique a ese negocio, aunque se sometan los cabecillas actuales. Pero dicho eso, menciono solo al pasar, porque le importa a cada miembro de esta asamblea la estabilidad del país. El principal problema probablemente es la seguridad. Nadie puede en ninguna sociedad trabajar, ahorrar o producir en paz o pensionarse si tiene en riesgo la vida.
Hoy es necesario recuperar el control del territorio, la seguridad en las ciudades, la seguridad en el campo, la seguridad institucional, una política de seguridad nacional que, entre otras cosas, haga posible la paz. Ningún Estado débil es capaz, en una mesa de negociación con insurgentes o con contrarios, obtener resultados que favorezcan a la sociedad entera, porque un Estado débil no es capaz de negociar. Y un Estado fuerte es un Estado que tiene control del territorio y monopolio de las armas. Ese es un llamado fundamental para la paz y, por tanto, las decisiones que tomemos en materia de paz total en estas dos vertientes, negociación con las insurgencias, yo tengo esperanza de que eso ocurra. Yo mismo firmé a nombre del Estado colombiano un acuerdo que terminó en la desmovilización de la guerrilla más grande y antigua de América Latina, las FARC. Creo que es posible hacer lo mismo con el ELN, que puede entender, y ojalá lo escuchen, que tiene la última oportunidad de pasar a la historia como constructor de paz y no como una organización que degeneró en una mafia criminal de narcotráfico. Eso es posible que ocurra y hay que apostarle y concentrarse, a mi juicio, en esa posibilidad. Otro asunto completamente distinto es el sometimiento de los narcos, de las estructuras del crimen organizado. Con ellos no hay procesos de paz, no hay acuerdos. Y yo dije desde el 7 de agosto, en la posesión del presidente Petro, que los narcos no pueden tener JEP, ni justicia transicional, ni nada que se le parezca a un estatus político. Los narcos son delincuentes comunes. El Estado sí puede, y quizá quiera, si el Congreso así lo decide, ofrecerles una ley de sometimiento a la justicia con beneficios, pero con la certeza a la sociedad colombiana de que van a desarticular sus bandas y que verdaderamente esto va a significar una disminución del delito. Esa es una de las decisiones que implican un cambio, el cambio quizá más importante, de la inseguridad y del control del territorio por las mafias a un país más pacífico. Pero hay otros cambios, las reformas sociales. No voy a mencionar en profundidad lo que tiene que ver con la reforma a la salud, solo digo una frase: espero que la llegada del nuevo ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que es un hombre dialogante, que es un colega mío médico y que por supuesto es capaz de construir consensos, permita aprobar una reforma a la salud que garantice la seguridad de los 50 millones de colombianos en su vida, en su salud. Está en juego la vida de los colombianos, y garantice mejorar lo que haya que mejorar construyendo sobre lo construido, como hemos dicho. Sobre la reforma laboral habrá espacio para conversar en el mediano plazo. En ella ni siquiera empieza el primer debate y probablemente, lo digo casi con certeza, en las escasas 8 semanas que nos quedan no habrá una reforma laboral en esta legislatura, probablemente la haya en la siguiente legislatura, pero allí sí que habrá que discutir sobre cómo garantizar la formalización laboral y la creación de empleos y no la destrucción de empleos, porque la formalización es condición indispensable, lo sabemos todos, entre otras cosas, para poder fortalecer los pilares de un sistema pensional, sobre todo del nuevo sistema pensional propuesto. En la reforma pensional, ¿de qué hablamos? Hablamos, por supuesto, de un sistema que involucra a 18 millones de trabajadores, que ha anunciado en días recientes una cifra récord de ahorro de 350 billones, que no puede, por supuesto, ponerse en riesgo y que al contrario tiene que seguir siendo y ser aún más motor de reactivación económica y de estabilidad. ¿Qué es lo que uno espera? ¿La estabilidad de ese sistema o el cambio de ese sistema? Eso es lo que va a discutirse. Pero la buena noticia es que en esta reforma social es probablemente aquella en la que más avances hay en materia consensuada, con la comprensión del empresariado y también con el entendimiento de sectores del gobierno de que la reforma se necesita, que es justo hacerla, pero que no puede ponerse en riesgo el mercado de capitales ni las formas de ahorro que son, por supuesto, garantía para la mayoría de los colombianos. Y creo que hay que recordar a quienes nos escuchan que apenas 1 de cada 2 trabajadores hoy cotiza pensión y 2 de cada 3 adultos mayores no lo hacen, no cotizan, 2 de cada 3. Un sistema pensional que desprotege a la mayoría de la población, por supuesto, necesita reformas. Hoy apenas 2.300.000 colombianos tienen el beneficio de una pensión o la posibilidad de tenerla, entre 6,5 millones o más de colombianos adultos mayores en los que ya próximamente me encuentro, o quizá ya estoy en ese rango. Pero de esos 6,8 millones de colombianos que son adultos mayores, y hay 4,5 millones que hoy no tienen perspectiva de pensión, 3 millones de ellos en vulnerabilidad, y como dijimos hace un rato, las cifras académicas difieren, unas son las de Desarrollo, otras de la Universidad de los Andes, otras las de ANIF, pero en un rango demasiado amplio para el análisis, entre el 12 y el 20% de esos adultos mayores están por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de 1 millón o 1,5 millones de personas
Por debajo de la pobreza hay 100.000 o 150.000 en la miseria, como dijimos al principio. Motivo suficiente para que haya una reforma que con el nuevo sistema de pilares garantice que ese pilar subsidiado, que permita tener un mínimo vital pensional, alivie esa miseria, que por supuesto se fortalezca un régimen contributivo, pero que no desaparezca la posibilidad del derecho a elegir primero y además la posibilidad de que el ahorro siga siendo garantía y motor de la economía. Yo creo que el problema pensional, y eso no se ha dicho suficientemente, aunque se ha repetido, pero los colombianos tenemos que comprenderlo, es un problema global. El mundo entero enfrenta una crisis de la sostenibilidad financiera de sus regímenes pensionales. Basta ver lo que está ocurriendo en Francia. No aguanta un sistema. Hasta hace medio siglo había 11 trabajadores activos por cada adulto mayor. Hoy hay 5 trabajadores activos por cada adulto mayor y en unas décadas pronto habrá solamente 2 trabajadores activos por cada adulto mayor. El sistema es insostenible. No habrá para los jóvenes de hoy, cuando lleguen a jubilarse, jóvenes que trabajen para pagar su jubilación. Y si a eso le sumamos la robotización, la inteligencia artificial, la inteligencia de las cosas, pues probablemente tengamos más destrucción de empleos formales o destrucción de empleos tradicionales y eso significará aún una crisis mayor. La buena noticia del aumento en la expectativa de vida, los que están en esta sala, cuando nacieron, tenían probablemente una expectativa de vida que se acercaba a los 60 años. Hoy tenemos mentes preclaras y lúcidas escribiendo y publicando por encima de los 90 años. Bueno, en este gobierno tenemos muy importantes ministros por encima de los 80 años. Y tenemos, por supuesto, académicos en el mundo que siguen marcando la línea y que escriben casi centenarios. Esa expectativa de vida tiene un efecto que todos comprendemos, el envejecimiento de la pirámide poblacional. Y esa es una realidad. Las reformas pensionales son necesarias en el mundo entero. Colombia en eso avanza. La reforma pensional que se tramita en la Comisión Séptima del Senado, y anticipo esta información, el tiempo, yo lo he dicho hace meses, es nuestro enemigo para hacer las reformas. Se han demorado mucho algunos ministros en radicar las reformas, algunas fundamentales para poder atender nuestra preocupación por el cambio climático, que es la reforma del Sistema Nacional Ambiental, aún ni siquiera se radica. La laboral, ya lo he mencionado, se radicó tarde y por eso no tiene primer debate aún y está haciendo cola detrás de la de salud. Y la reforma pensional es quizá la más avanzada, pero habrá por lo menos 4 audiencias públicas y unas mesas técnicas en las próximas 2 semanas. Nosotros esperamos que en mayo 9 y no después de esa fecha pueda iniciarse el primer debate en esa Comisión Séptima y quizá podamos aprobar en primer debate, una reforma consensuada, reitero, que garantice que el dinero de los colombianos se convierta en ahorro y no en gasto público, porque eso significaría desproteger a toda la población que está invirtiendo y cotizando y en el futuro no tendrían nadie que respondiera por ellos y que garantice, por supuesto, que haya ese mínimo vital pensional para los más vulnerables. Pero en esos parámetros sobre los que discutiremos ya en el trámite legislativo, el tiempo implicará que en el mejor de los casos, el día 24 o 25 de mayo, podamos estar aprobando en la plenaria del Senado, en el segundo de 4 debates, esta reforma pensional, lo que significa que a no ser que haya sesiones extras, pues los 2 debates restantes en la Cámara de Representantes de la reforma pensional tendrán que surgirse en la siguiente legislatura, es decir, en el siguiente semestre. Eso para tomarnos con calma el tiempo necesario para que las reformas salgan adelante, para que se cierre la brecha social, para que todos nos comprometamos en que el cambio tiene que ser real, pero que ese cambio tiene que ser lo más cuidadoso y serio posible con las instituciones. Los problemas de la sostenibilidad financiera, los problemas del envejecimiento de la población, los problemas inclusive de los trabajadores en Colombia y en el mundo que cotizan pero no alcanzan a cotizar suficientes semanas según el sistema en el que estén y por tanto su dinero puede terminar siendo casi que un impuesto puro porque pueden perder su dinero si en el mediano plazo no hay un sistema que les garantice la devolución de su ahorro. En el caso colombiano, en el mejor de los casos, pueden devolverle un bono pensional, pero el sistema de prima media no les garantiza intereses, es decir, allí hay una pérdida real del capital que se ha ahorrado. Eso también hay que corregirlo. Y a mí me parece que bastante se ha dicho en estos días y he puesto atención a las opiniones de los expertos en qué es lo que queremos en el sistema. Y con esto yo quiero terminar. Nosotros necesitamos, por supuesto, garantizar
un ingreso digno a los adultos mayores. Y eso implica un esfuerzo fiscal por vía del presupuesto nacional importante. Ya decía FEDesarrollo que solo aumentar en un 50% ese mínimo vital pensional de hoy o ese apoyo o subsidio cuesta $500 millones al año. Lo que quiere decir que si nos acercamos a cifras superiores a 200.000 o a 230.000, como ha propuesto algún sector económico y parece haber consenso sobre él, vamos a necesitar entre 1.5 y 2 billones al año de inversión. 1.5 billones al año de inversión del presupuesto para garantizar ese subsidio, y hay que ver cuando se habla de manera exagerada, ligera o populista de garantizarle pensión a todo el universo con salarios mínimos, que eso pues es impagable, y por eso también hay que ser serio en las palabras para no generar expectativas falsas. Pero además de garantizar ese ingreso digno, necesitamos ser solidarios con los trabajadores de menos ingresos para que no terminen perdiendo, como hemos dicho, en el mediano plazo, el esfuerzo parcial que hacen al cotizar. Y necesitamos una sostenibilidad financiera en el largo plazo para las actuales y las futuras generaciones, garantizando, y con esto termino, como todos sabemos, y me parece que el gobierno también lo entiende de esa manera, que si Colpensiones va a recibir aportes nuevos que fortalezcan ese pilar, esos aportes tienen que ser para el ahorro garantizado y no para el gasto corriente de la nación, porque eso implicaría, por supuesto, no fondear las pensiones, sino, como decimos popularmente, desfondarlas. Es decir, garantizar que el sistema fuera inevitablemente inviable. Hay que garantizar el ahorro y la sostenibilidad del sistema de pilares. Avancemos en la discusión, aprendemos mucho de estas asambleas. Gracias a Santiago Montenegro por la invitación, y el Congreso de Colombia está abierto para que ustedes puedan encontrar un canal de comunicación directo y construir las soluciones más razonables posibles que necesitan los más vulnerables, y la estabilidad institucional que necesitan los 50 millones de colombianos y que la merecen. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, presidente, por su compañía y por estar con nosotros.